Entonces me sentía con mucha depresión, lloraba por todo y por nada, y evidentemente mi cuerpo lo empezó a manifestar, subiendo muchísimo de peso. Me sentía una mujer no valorada, no valiosa, me sentía que no podía. Yo soy mamá de 2 pequeñitos y cuando hubo la ruptura con el papá de mis hijos, lo primero que pasó por mi mente fue eso, no poder, el que yo no iba a poder sacarlos adelante. ¿Cuál es tu nombre? Y cuéntanos un poquito de cómo es que tú tuviste una relación tóxica o no tuviste una relación tóxica, pero qué tanto te afectó y cómo fue que llegaste a una depresión. ¿Te diste cuenta, no te diste cuenta o cómo es que te diste cuenta Sí. que estabas en esa área depresiva? Hola, buen día, mi nombre es Nancy Miguel. Sí, ya ahora que estoy de este lado, sí puedo ver que hubo una relación tóxica, pero principalmente conmigo. O sea, porque al final del día, una relación conmigo es el reflejo de cómo me identifico con más personas. Entonces ya ahora sí lo puedo ver con demasiada claridad. En su momento pues estaba la negación, el de yo estoy bien y la otra persona está mal. Entonces, ¿cómo me di cuenta? Cuando llegué a un punto donde ya no estaba nada satisfecha con mi cuerpo físico. ¿Cómo te Esa fue. sentías? Me sentía una mujer no valorada, no valiosa. Me sentía que no podía. Yo soy mamá de 2 pequeñitos y cuando hubo la ruptura con el papá de mis hijos, lo primero que pasó por mi mente fue eso, no poder, el que yo no iba a poder sacarlos adelante. Eh, entonces me sentía con mucha depresión, lloraba por todo y por nada, y evidentemente mi cuerpo lo empezó a manifestar, subiendo muchísimo de peso. Yo subí mucho de peso. ¿Comías mucho, no comías, tenías ansiedad? Comía, Así primero como que, no ¿qué comía. sentías? ¿Qué tipo de emociones sentías? Como que enojo, tristeza, o no sentía nada en la vida, o sea, ¿qué, Tristeza. qué más, qué más, La qué emoción que me emociones? dominaba era tristeza. De repente no comía y de repente sí tuve muchos problemas alimenticios, porque primero no comía y de repente me atascaba de comida y también tuve problemas en que tener la sensación de vomitar porque ya era como un remordimiento. Entonces sí Después de haber eran comido. problemas alimenticios muy fuertes, muy severos. Eh, y evidentemente, pues había, más bien yo fui la gordita de la familia. O sea, tengo 2 hermanos varones, son delgados y yo siempre fui la gordita de la familia. Entonces, pues más. O sea, parecía, era el osito de la familia. Entonces, sí, se denotó muchísimo más. Eh, pero hubo como un encuentro, o sea, ¿cómo fue el parteaguas? Fue reconocer que el punto en donde yo me encontraba en ese momento fue resultado de mis decisiones, porque al final del día hacerte responsable no es que libera a la otra persona, sino que te ayuda a liberarte a ti para poder tomar decisiones y cambiar tus resultados. Entonces, al yo hacerme consciente de que, bueno, estaba en ese punto por mis decisiones, entonces yo también podía tomar otras decisiones para llegar al resultado que hoy en día tengo. ¿Y fue fácil hacerte responsable o tomar esas decisiones? ¿Fue No, fácil? fue muy confrontante, muy confrontante el decir no hay culpa allá, o sea, ni con otra persona, ni con tus papás, ni con la relación que llegaste a tener, ni mucho menos en mi caso, pues mis hijos, muchísimo menos. O sea, fue muy confrontante, fue muy doloroso, eh, pero al final del día fueron hábitos pequeños pero constantes que me llevaron al resultado. Porque hoy en día pues sí conozco a mucho más mujeres, se dan mucho ahorita en las redes sociales, escuchamos más casos, pero al final del día, mientras tú no te hagas responsable y no tomes acciones constantes, no te va a llevar a tener ningún resultado. ¿Cómo es hacerte responsable? Es reconocer que de manera consciente o inconsciente tú tomaste esa acción para tener ese resultado.
porque sí puedes ser consciente de decir, ay, bueno, si yo quiero bajar de peso, pues consigo una dieta, ¿no? Y hago ejercicio. Entonces es una manera consciente. Pero una manera inconsciente es traer patrones o sea, tuyos, de toda tu vida, pero no estás consciente de ellos, pero sí te están impulsando a tomar decisiones. Por ejemplo, ahorita con la ansiedad. Hay mucha gente hoy en día que sufre de ansiedad, pero sí hay algo dentro de ellos que detona esa ansiedad, pero en ese caso es inconsciente. Ansiedad en muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, hacerte consciente es tomar es como un vehículo que tú lo agarras y dices, bueno, va a depender de mí, de nadie más, ni de mis papás, ni de mi pareja, ni del gobierno, nada, es totalmente depende de mí generar ese cambio. No importa en el círculo que te rodeas, no importa dónde vives, no importa el pueblo, la ciudad, en donde estés, solamente depende de ti. Sí, sí, no importa que seas hombre, que seas mujer, que otras cosas alternas, sí, no importa, o sea, lo que importa es qué es lo que tú quieres y saber cómo tú vas a llegar a eso y que hagas esas acciones pues todos los días, porque precisamente lo que te va a llevar al resultado es la constancia. ¿Y tú cuál fue el primer hábito que empezaste a hacer o ya te hiciste consciente? ¿Y cuál es el hábito que tú empezaste para poder hacer ese cambio? Empecé con el ejercicio. Empecé a hacer ejercicio. No sabía nada de hacer ejercicio, pero bueno, por mi casa hay una pequeña ruta, pues yo me salía a correr. Me sofocaba los primeros 500 metros, los 300, caminaba, pero dije voy a hacer algo diferente, porque no puedes quejarte toda la vida y querer resultados, o sea, tienes que hacer acciones. Entonces yo empecé corriendo, trotando, porque no corría en aquel entonces, caminando y todos los días, empecé todos los días. Después de... ¿Cuántos minutos, horas? 20 minutos, empecé con 20 minutos. Posterior a eso, una amiga me invitó a un centro deportivo, empecé a hacer CrossFit, me gustó muchísimo. Y posterior a empezar a tener el hábito del ejercicio, empecé con el cuidado de la alimentación. Entonces me metí con una nutrióloga que me dio un plan de 3 meses y empecé a hacer mis comidas. Porque te das cuenta que pues vivimos en un mundo rápido, todo queremos rápido, salimos corriendo, llevamos al niño corriendo, todo queremos ir corriendo. Entonces yo sabía que si yo me salía temprano sin ninguna comida, pues era más fácil comer lo que venden en la calle. Y pues no venden nada saludable en la calle. Entonces era párate más temprano, haz tus comidas, haz el lonche de tus hijos y ya salte y a lo mejor no llegas, pero ya tienes tu comida que te toca a ciertas horas. Sí, es más nutritivo, ¿no? Entonces eso me empezó a dar resultado. O sea, ya de pesar 86 kilos, empecé a 82, a 80. ¿Y cuántos años tenías en ese momento cuando estabas viviendo esa situación? Era muy joven, tenía como 23 años, yo creo. 23 años. 23 años. Viviendo en la depresión, con un sobrepeso, con obesidad. 2 hijos. Sí, sí. Sí, porque es un todo. Al final del día yo hoy platico con las mujeres y digo, si tú como mujer no te sientes realizada, no vas a rendir en ningún rol, ni de mamá, ni de empresaria, ni de lo que tú quieras, no vas a rendir. Tú como mujer, si tú quieres a tu familia bien, si tú quieres tu empresa bien, tienes que estar bien tú primero. Y eso implica físicamente, emocionalmente, inteligentemente, aplican todo. Entonces sí, todo lo que yo sentía se repercutía. Que los niños eran súper latosos, que se te enfermaban todo el tiempo, por cómo me sentía yo. Y ahora que estoy de este lado, pues los niños se bañan con agua fría, no se enferman. No es como uno de que a nosotros nos dijeron, no, ponte las chanclas porque si no te enfermas. No, ellos están creciendo, ¿no?, contra esas reglas que nosotros tuvimos o que yo tuve en mi infancia, o sea, para nada. Ahora, sin yo decirles estudia, tienen las mejores notas. O sea, es impresionante cómo es casi magia, porque si tu núcleo está bien, tu entorno va a estar bien. O sea, es impresionante cómo funciona esto. Pero es cuando te das cuenta. Digo, ya ahorita es fácil contarlo, pero en ese momento, si a mí me hubieran dicho, Nan, tú en 5 años vas a pesar tanto, vas a inspirar a más gente a hacer ejercicio, yo no lo hubiera querido.
para nada. Para nada, para nada. ¿Y ahorita cómo te sientes ahorita de lo que estás haciendo? Ahorita, hoy en día, me siento, para empezar, contenta. Contenta, satisfecha porque, pues honestamente, ni en mi mejor imaginación hace 5 años me hubiera visto como me veo ahora. Ni física, ni mentalmente, ni espiritualmente, para nada. Entonces, por ejemplo, hace unos días sale mi niño de sexto, el grande, las mejores notas. Es impresionante ver cómo cuando tú te transformas, cuando tú decides hacerte consciente, tú decides tomar las riendas de tu vida, naturalmente todo fluye. O sea, los dos son niños que tienen las mejores notas, que uno fue ahorita escogido para representar a la escuela para participar en Lego. O sea, 10 de 1000 niños. Entonces digo, pues ha valido la pena. O sea que al principio es esfuerzo, es Sí. dolor, es sacrificio, Sí. pero al final va a haber la recompensa, Sí. ¿no? El resultado. Es el fruto, es siembras la semilla y no sabes cuándo va a florecer. O sea, tú quieres que florezca en un día, pero no. O sea, tienes que llevar un proceso. Pero si tú cuidas ese riego, tú lo riegas, tú lo hablas bonito, tú te haces responsable del proceso de la planta. Porque no es de un día para otro. No, puedes disfrutar el fruto. O sea, y eso te lo dice la naturaleza misma. O sea, allá por mi casa cultivan. Sí, porque eso aplica en todas las áreas de la vida humana, ¿no? Sí. Aplica si quieres bajar de peso, aplica si quieres tener mejores hijos, aplica si quieres tener una mejor empresa, aplica en todo aplica, porque si tú te haces responsable, tienes un proyecto, lo llevas a cabo, súper a fuerzas que va a haber resultados. Como lo contrario, o sea, si una persona se dedica a comer un pan todos los días, evidentemente va a subir de peso. Entonces, Sí. aplica en todo aplica. Y hoy, de tu pasado, ¿qué es lo que más te acuerdas, pero agradeces esa parte o sigues con esa parte de enojo o rencor? O un ejemplo, si tú fueras hacia atrás, ¿qué modificarías? Nada. Yo sé que lo que soy y lo que tengo y lo que vivo ha sido el resultado de exactamente todo lo que viví. Todo. No cambiaría nada. Al contrario, estoy muy agradecida con la gente que me dijo un día que no podía, sobre todo con ellas, porque ellas me inspiraron a decir a huevo que puedo. O sea, sí puedo. Y sí, o sea, la verdad es que me impresiona ver ya ahora cómo los que me dijeron que no puedo, hoy en día, pues, obviamente si tú estás inspirado y crees en ti, crees en los demás. Exacto. Si tú no estás inspirado, si tú vives mal, pues no crees en los demás, porque no crees en ti. Entonces esas mismas personas ahorita pues no están en un punto que inspiren. Porque naturalmente finalmente todo es reflejo de uno, ¿no? Sí. No cambiaré nada, estoy muy agradecida con la vida, con Dios, con el universo. Estoy feliz de ser mamá a la edad que tengo. No, nada, no cambiará nada. ¿Cuántos años tienes ahorita 28. y cuántos años tienen tus hijos actualmente? Tengo 28 años, mi hijo mayor tiene 11 y el chiquito tiene 10. O sea, son 2 varoncitos. Y pregunta del montón, ¿no? ¿Es fácil, difícil? ¿Cómo es ser mamá y papá? Al mismo tiempo jugar esos dos roles, esos dos papeles, mamá y papá. Yo no me considero ser mamá y papá. Yo me considero una super mamá, porque no puedo cumplir el papel o el rol de papá, no puedo. Si nos vamos a decir que es un proveedor, una figura paterna es mucho más que un proveedor. Y no considero cumplirlo, o sea, es lo que yo platico con mis hijos. No tienes a papá, o sea, no está, es la verdad. Desafortunadamente ahorita estamos en una generación en que hay que tratar a los niños con pincitas y no estoy de acuerdo en eso. A los niños hay que hablarles con la verdad. La verdad. La no verdad, mentirles exacto. nada, ¿no? Ni ponerle mi cuchara, ¿no? O sea, tampoco decir, tu papá no está. No, para nada. O sea, simplemente no está. Lo que es. Fin de ciclo. Exacto. Ni quitarle ni ponerle. No está. Al principio fue complicado porque pues yo no trabajaba, yo no tenía una solvencia económica, entonces fue demasiado complicado al inicio.
Pero bueno, conforme vas marchando, vas tomando buenas decisiones, fui tomando buenas decisiones. Hoy en día poder proveerles es algo precioso que disfruto demasiado. O sea, el que mi hijo llegue a su cumpleaños y diga, mamá, quiero esto, y que yo se lo pueda comprar, para mí, me siento satisfecha. ¿Qué pasa? Porque yo he escuchado a muchas otras mamás decir, bueno, es que él no está, y porque él no está, mi hijo va a estar mal. No, el niño está mal cuando hay ausencia. Yo siento, o yo más bien, yo me di cuenta, cuando eran más chiquitos, que de repente lloraban por papá, es que mi papá, pero lloraban por él cuando yo estaba ausente. Es decir, cuando yo no era mamá, vaya. O sea, no sé si me explique. A lo mejor yo estaba tan frustrada, tan enredada en cómo pagar cuentas, en que me veía mal y me sentía mal, y entonces gritaba, y entonces no era mamá. Estaba, pero no estaba. Entonces, en ese momento ellos buscaban a papá. Sí, o sea, cuando vivías en tu emoción no productiva es cuando ellos lo sentían y es cuando buscaban a papá. Sí. Entonces, como que algo en mí lo cachó y dije, no, a ver, momento, tengo que estar yo. Ellos tienen que saber que están cuidados, que están protegidos, que están amados. Entonces, no es que no lo busquen, sino que están felices con lo que hay. Exacto. Hoy en día, la mayoría del sufrimiento es por la imaginación de que te hace falta algo. Exacto. No porque realmente te haga falta. Entonces, descubrí eso. Y ahí es donde se sufre, ¿no? Sí, entonces descubrí eso y empecé a realmente estar. Y no estar de estar con ellos todo el día, no, porque yo tenía que salir a proveer, sino que en mi tiempo que yo les diera fuera de calidad. De decir, a ver, ¿qué te gusta? Por ejemplo, hoy en día yo sé cuáles son sus colores favoritos, su comida favorita, qué es lo que más les gusta, qué película le gusta, qué película no, porque estoy con ellos. Y aparte, ellos son inteligentes, ¿no? Sí. Porque cuando le dices la verdad, le cuentas, entienden perfectamente bien. Exacto. Y le dices a la primera y entienden y te Y saben hoy en día, esperar, sí. ¿no? Hasta eso. De hecho, hubo una temporada, estaban más chiquitos, donde ellos creían, porque yo decía, es que yo te adivino. Y le agarraba la mano y le decía, ¿estás pensando en eso? Y él decía, sí, pero no lo podía creer. Pero no era que adivinara, sino que lo conocía tan bien que sabía. Sí, es una conexión desde el corazón, sí. ¿no? Y eso pasa mucho en las relaciones. Es como cuando yo me he dado cuenta de que las mujeres que tenemos hijos, pues puesto que lo tuvimos en el vientre, entonces estamos más conectados con nuestros hijos y puedes sentir lo que mamá siente, Sí. o tú puedes sentir lo que tus hijos sienten, ya sea que están tristes, están felices, están agradecidos, o eso que tú dices, el adivino, ¿no? Te adivino Sí. esto y casualmente es, pero no es porque es adivino, sino porque está esa energía de conexión desde el corazón, ¿no? Y eso se siente automáticamente. Es como los radios que se tienen que sintonizar en la misma frecuencia para que se escuchen. Lo mismo pasa. Y aplica una vez más con los hijos, con la pareja, con lo que tú Pero quieras. eso tú te diste cuenta cuando estás consciente y presente aquí. Sí. Ahí en el tiempo presente. Sí. Porque si estamos en el cuerpo aquí y la mente anda a otro lado, no sucede esa conexión, no sucede esa conciencia, decimos así, ¿no? Sí. El que te des cuenta, el que percibas todo lo que está pasando a tu alrededor. Y curiosamente te decía, eso también pasa en las relaciones. Normalmente por ahí está dicho que dicen, es que la mujer quiere que la adivines. No, cuando tú estás presente, sabes lo que le pasa. Sabes qué tiene la pareja, ¿no? Porque estás presente, estás consciente. La ves diferente, entonces algo está pasando. Exacto. Entonces cuando no hay conexión, cuando uno está en un rollo, la otra está en otro, o sea, definitivamente Sí, no hay a la par. ¿no? Perdidos en otras cosas. Sí. Y eso pasa y en todos eso los roles. sucede en su mayoría, ¿no? Sí. Entonces ahí viene lo que normalmente decimos problema. Ajá. Y finalmente uno está creando ese caos o ese problema. Sí. Porque no estamos presentes. Exacto, ¿no? sí. Y hoy, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta hacer y qué es lo que más disfrutas hacer? El ejercicio. Me encanta. ¿Cuánto me tiempo fascina. te dedicas haciendo ejercicio? 2 horas. Actualmente 2 horas. ¿Qué ejercicio practicas? Practico CrossFit y practico gimnasio. O sea, hago gimnasio, me voy 2 horas. CrossFit cuando lo hago es 1 hora. ¿Qué es lo que más me encanta CrossFit? O sea, me quedo con CrossFit, me fascinan los levantamientos olímpicos, me fascina subir la cuerda.
pero por los tiempos y por la distancia, pues ahora estoy en el gimnasio, pero igual lo disfruto mucho, porque al final del día muchos conocidos, sobre todo conocidas mujeres, es como de yo me metí al gym por nada, o sea, porque pues tú me inspiraste, ¿no? Entonces pues comparto rutinas, a veces planes de alimentación y me gusta ver la transformación en otras personas, pero a través de lo que también disfrutan. Yo es lo que les he dicho, o sea, no tienes que ir al gimnasio si no te gusta, puedes correr afuera de tu casa, puedes ir al Zumba, puedes hacer 1000 cosas que te gustan, pero que lo disfrutes. Sí, porque desde al un final parque, del día, ¿no? al principio fue porque, ay, me gusta cómo me veo. Digo, al final del día sigue siendo una de las cosas por las cuales lo hago, pero por ejemplo yo veo a señoras de 60, 70, 80 años que siguen haciendo ejercicio. Entonces yo digo, cuando yo quiero llegar a esa edad, quiero llegar así. O sea, la edad no te moviéndome. tiene que impedir hacer Para ejercicio nada, o lo para que te nada. gusta realmente para que estés bien, ¿no? Y te sientas bien. Al final. contrario, está comprobado que cuando tú haces ejercicio a temprana edad y lo llevas a cabo siempre, tienes mejor vitalidad, tienes mayor actividad física, te puedes mover más. Por ejemplo, la mayoría de los viejitos, la mayoría de la gente adulta hoy en México caminan encorvados. Sí. Y mucho tiene que ver porque nunca han practicado ejercicio. Entonces, que nosotros inculquemos a la gente a hacer ejercicio les da muchos beneficios. Entonces, sí. Por ejemplo, ahorita con mis hijos, uno practica fútbol y otro practica básquetbol. Entonces, yo siempre se los he dicho. De hecho, ayer tenía una junta con su maestro de que no, yo no lo voy a cambiar de posición porque yo quiera. No, quiero que él lo disfrute y que él decida. Exacto. Sí, porque no es Finalmente lo que yo está quiera, practicando no, sí. lo que le gusta, ¿no? Y hay Ajá. diferentes áreas y que lo Sí. experimente, ¿no? Así es. Y Porque esa así es es como otra, aprende. ¿no? Que a veces como papás queremos que, ay no, por ejemplo, si yo hago CrossFit, que mi hijo haga CrossFit. No, o sea, yo nunca fui de esa Sí, mentalidad. en ponerle esa creencia, esa regla, Sí, ¿no? exacto, Es una regla ¿no? que O sea, uno a veces mientras tú lo disfrutes, yo estoy bien. O sea, yo te sigo llevando tus entrenamientos mientras tú lo disfrutes. Sí. Y que sí es cierto que al final del día todo es experiencia. Y si el día de mañana quiere hacer básquetbol, que lo haga. O sea, el día de mañana quiere hacer box, que lo haga. Pero que experimente por sí mismo. Y que él solo vaya tomando sus propias conclusiones. Que diga, esto sí quiero, esto no lo quiero. Y por ejemplo, esto se está haciendo porque estamos haciendo podcast de latidos del corazón, compartiendo esos latidos desde el corazón, de cómo me sentía y qué fue el detonante que me hizo hacer de estar del otro lado del puente, ¿no? De ahora estar tranquila, en paz. ¿Qué tú le puedes decir a las mujeres del mundo que por si te escuchan, que de hecho este podcast se va a subir para que nos escuchen y que muchas mujeres que a lo mejor están en esa tristeza, en esa depresión, en ese sobrepeso, en esa relación tóxica o es mamá y papá también y que no pueden, creen que no pueden salir de ahí porque a lo mejor nosotros pues vivimos una situación difícil, pero ya estamos como que un paso más adelante o ya estamos del otro lado, ¿no? Y esa es la finalidad de este momento, es de compartirlo para que muchas mujeres, aún escuchándonos, no se sientan solas. Porque sí es cierto, a lo mejor estamos con nuestra familia, pero aún estando con mamá, papá, hermanos, hermanas o nuestros hijos y nos sentimos solas, porque nos sentimos tristes, porque adentro está esa depresión, esa tristeza y nos invaden las creencias que nos inculcaron y como que quiero hacer algo diferente, pero tengo culpa porque no quiero romper esta creencia o no quiero dejarlos o X así, ¿no? Entonces, ¿qué le recomiendas a las mujeres? Bueno, si es cierto, tienes razón. Hay algo que sí quisiera recalcar y que se ve mucho en las redes sociales, es el hecho de creer que ahora eres feliz, que antes era triste y que ahora eres muy feliz. No, es que ahora también lidias con otras emociones. O sea, yo me sigo sintiendo de repente triste, de repente sigo sintiendo miedo. O sea, soy Sí, porque persona. eso es parte de la vida, no se va a ir definitivamente de nuestra vida. Eso hay que ponerle mucho hincapié a eso, porque mucha gente tiene esa creencia de decir, es que yo estoy triste y ¿cómo puedo ser feliz? O sea, no es que vaya a ser pura felicidad. Sí, quiero ser feliz y ya no quiero sentir nada de tristeza. Hay eso manera, nunca va a pasar. No. La emoción, es energía en movimiento, pero lo que sí puedes darte a conocer o tener el conocimiento de saber cómo manejar la emoción. O sea, sí, hacerte consciente, cuando estás ¿no? sufriendo, no tienes la información para manejarlo porque estás en el sufrimiento. Y ahora de este lado ya lo sigues sintiendo, pero ya sabes cómo manejarlo.
O sea, sigue siendo la misma emoción, nada más cambia cómo tú vas a dirigir esa emoción. Sí, ya te hiciste consciente, Exacto, ¿no? Que sí. estás viviendo en esa emoción y tú eliges en qué tiempo lo quieres vivir, ¿no? En Exacto. unos minutos, segundos, o 2, 3 días, Sí. o todo un mes, Exacto, etcétera, ¿no? exacto, sí, ya, Sí, ya es ahí a ya es la conciencia. decisión personal Exacto. de cómo darle vuelta a esa emoción, ¿no? Exacto. Y sí, siempre, como somos seres humanos, entonces ese miedo, esa tristeza, pues no se va a ir definitivamente de Es parte nosotros de. porque es parte de nuestra vida. Pero sí hacernos consciente y finalmente uno elige en cuánto tiempo vivir en esa emoción, ¿no? Exacto, sí. A veces yo me doy cuenta de que, pues sí, yo vivo en esta emoción, ya me di cuenta. Ahora la pregunta es cuánto tiempo quiero sentirlo, 1 minuto, 1 hora o todo un día, ¿no? Y se vale expresar la emoción de tristeza, llorar, es llorarlo, dejarlo fluir y no quedarse con esa emoción de que quiero llorar, pero mejor me aguanto, porque esa era Sí. yo antes, me aguantaba mucho esa emoción y lejos de sentirme bien porque no lloraba, me sentía más mal, ¿no? Y eso también tarde o temprano puede afectar la salud también. Lo que resiste, persiste. Ujú. Si tú tienes esa emoción de llorar y dices, no, me aguanto, va a venir, pero con más fuerza, y con más fuerza, y con más fuerza. Si uno no llega a sentir esa emoción, las emociones existen para sentirlas. Entonces, lo que no nos han enseñado la mayoría es que cuando tú te sientes de esas maneras negativas, no es que esté mal, sino que tú resistes sentir esa emoción. Entonces, lo que debes de hacer, una cosa que me decías, ¿qué aconsejo? Abraza tu emoción. Abraza tu emoción. No la invalides, No rechazarlo. no la rechaces. Abrázala. O sea, real, abrázala. O sea, estoy sintiendo miedo, abraza tu miedo. Estoy sintiendo tristeza, abraza tu tristeza. Porque es parte de. Exacto. Es como decir, quiero el sol y no la luna. O sea, es parte de uno solo. O sea, no puedes, no hay manera. O sea, ¿qué recomendaría para muchas mujeres? En primera, empieza a cultivarte. El conocimiento es poder. O sea, que tú vayas y en vez de comprar una revista a lo mejor de TV y Notas, mejor te compres un libro que te va a ayudar a saber, a tener este conocimiento de cómo puedes manejar tus emociones. En lugar de ir a un concierto, que no creo que estén mal, pero vamos, tú quieres un resultado diferente. Entonces, haz cosas diferentes. Exacto. En lugar de invertir en algo que a lo mejor va a ser pasajero, mejor algo que te va a durar más tiempo, que es el conocimiento y te vas a sobre sentir ti. bien, ¿no? Sí. Al final Entonces de invierte en un taller de que hoy en día ya hay talleres de conócete a ti mismo, de emociones. Sí, hay miles de cosas, ¿no? Mil de cosas. cómo sentirse Vete al mejor. gimnasio, sal a correr, o sea, haz cosas diferentes. O sea, porque quejándote no vas a cambiar tu resultado. Sí, quejarse o culpando no es la solución. No es la solución, no es la solución. Sino haciendo hábitos diferentes. Exacto, o sea, si vas con la comadrita y dices, ¿sabes que hoy me siento mal? Más mal te vas a sentir. Sí, porque la comadre también saca todo su rollo, su vida, ¿no? Sí. Y si la comadre o la amiga o la vecina está peor que uno, pues terminamos llorando con ella, ¿no? Sí. Y nadie soluciona nada, sí. ¿no? Entonces sí es muy Eso importante. me pasaba muchos años atrás. Sí. Pero sí, llegó un momento que me di cuenta que me tenía que quedar con mi vida, con mis rollos, con mis problemas, pero sí buscar algo diferente, ¿no? Sí. Pero llega un momento que te hartas, me harté en un momento y fue donde tomé la decisión de hacer cambios. Los cambios siempre duelen. Si no te duele, no estás haciendo nada. Sí. Es como positivo, el ejercicio. ¿no? Si no te duele, Tiene que no doler sirve, el cambio. no crece. Sí, ocupar tiempo. Necesitas dedicarle tiempo a esa cosa que te va a llevar a sentirte bien, a verte bien, a estar mejor o crear la mejor versión de ti. Sí. No es tiempo, es dinero, por supuesto. Sí. Tienes que salir de tu casa, tienes que salir a comprarlo. Y sí, hay, por ejemplo, ¿qué es lo que más tú te inviertes en ti? ¿En qué área? Aparte del ejercicio. El ejercicio es una inversión de tiempo y de dinero, ahí inviertes, y tu comida también, porque es inversión también ahí. Te lo preparas y compras los ingredientes, más rico, más saludable, pero también, ¿qué más inviertes en ti aparte de eso? Pues sí, de entrada el ejercicio, la alimentación, suplementos también son importantes, es como un plus. En libros, en talleres,
Ahorita que hay cosas muchas en línea, pues búscate un tallercito. Yo lo he dicho, o sea, si una persona es ignorante o está sufriendo hoy en día es porque quiere. Sí. Porque ya te metes a internet y pones, no sé, inteligencia emocional y te salen muchas cosas, exacto, demasiadas. Entonces, cuando tú ya estás de este lado consciente, incluso viendo una caricatura aprendes. Exacto. O sea, sí. ¿Por qué? Porque ya estás desarrollando receptores que te ayuden a seguir generando tu resultado. Es como cuando uno está embarazada, de repente volteas y ves muchas embarazadas, pero no es que todo el mundo se haya embarazado, exacto, sino que tu receptor, exacto, está captando pues cuántas están en tu situación. Viendo todo eso lo que exacto, tú estás viviendo, ¿no? Como TikTok. Ves un TikTok de un carro y te empiezan a salir algoritmos de ese mismo carro. Lo mismo pasa en la vida. O sea, empiezas a pensar en vas algo. Caminando en la calle, tu algoritmo, donde quiera que vivas, te va a pasar, ¿no? Tu algoritmo, por eso es bien importante tu entorno. O sea, mi hijo hace unos días me preguntaba, mami, si yo me junto con gente que a lo mejor no hace cosas positivas, pero yo te juro que yo no lo hago, ¿me dejarías? Le digo, no, mi amor, no. Porque tú vas a ser el resultado de las 4 personas con las que más te juntas. Sí, pues tarde o temprano, ¿no? Cuida tu entorno. Cuida a quién escuchas, a quién ves, a quién le crees, porque todo eso genera en ti emociones. Sí. Y generar esas emociones te va a generar pensamientos. Y esos pensamientos te van a generar acciones. Entonces yo, por ejemplo, curiosamente, pues yo no tomo, no fumo. Y la mayoría de mis amigos que son hoy en día, o sea, son corredores, son crossfiteros, son gente que van al gimnasio, gente que va a competir en el fisiculturismo, porque tiene que ver, sí, con quién te rodeas, quién es tu círculo. Y claro, tengo una otra personita que sí toma, pero es uno de 10 a lo mejor. Entonces yo en mi vida, honestamente, yo no sé qué es una borrachera, no sé qué es una cruda, y que tú digas la quiero vivir, no. Prefiero decir, o sea, por ejemplo, mi meta ahorita en 3 años a lo mejor es participar en un hexatlón. Correr, nadar y andar en bici. Y a lo mejor como experiencia, porque al final del día eso, que volvemos a lo mismo, con quién te juntas, genera emociones, genera pensamientos y los pensamientos, acciones. Sí, y al final de cuentas es algo que a ti te gusta, ¿no? Y es una meta que te pones y tarde o temprano sí o sí lo vas a hacer, pero estás... pero que al principio me costaba. Ajá. O sea, yo recuerdo mucho que sí, o sea, era como de párate y date ejercicio. Ay, no. O sea, no es fácil porque no duele, fácil, pesa, ¿no? Pero ya cuando tienes el hábito, exacto, solito te levanta y te dice, vete hoy a entrenar. O sea, solito es como que algo te falta, sí, es entrenar. Y sí, o sea, de alguna manera, yo digo que esas 2 horas son mis 2 horas que me dedico a mí misma. O sea, es una cita conmigo. Y en esa cita conmigo disfruto demasiado el ejercicio, disfruto hacer nuevos pesos, lo disfruto demasiado. Sí, porque... ¿Cuántas veces nosotras las mujeres, y estando con la casa, con hijos, trabajo, estamos más ocupadas en esas actividades, en esos roles, y finalmente te olvidas de ti y nunca te regalas ni siquiera un minuto? Es lo que decíamos al principio. Las mujeres que están frustradas siendo mujeres no pueden proveer ningún otro rol de mamá, de esposa, de empresaria, porque como mujer estás frustrada. Entonces sí, primero reconoce que eres mujer, reconoce que el resultado que tienes lo has generado. O sea, yo sé que es muy fuerte, muy fuerte, porque nos acostumbraron, o hablo por mí, a mí me dijeron que cuando tú te cases te ibas a casar para siempre, ¿no? Que con el hombre que es el papá de tus hijos, en mi caso, con él ibas a morir. Pero si yo estoy viendo que no es una persona que me aporta, que no le aporta a mí, no le aporta a mis hijos, no me podía aguantar. Y que al principio sí me sentí culpable de que él ya no fuera un papá para mis hijos, porque hasta la fecha no lo ha sido. Pero me sentía culpable por las acciones de él. Exacto, y al final de cuentas, aunque no nos gusta reconocer, fueron nuestras acciones, esas decisiones, ¿no? Sí, sobre todo mi mayor confrontación fue reconocer que yo ya sabía, cuando estábamos de novios, su madrastra me lo dijo. O sea, literal me lo dijo. Y yo defendí mi amor tóxico. Y dije, no, conmigo no. Es como cuando normalmente pocas mamás te dicen, no te casas con él porque él es tal. Vi acciones
que desde que éramos novios las vi, pero yo defendí, dije, no, conmigo no. Conmigo va a cambiar. Dice César, No es el gripa. doctor César Lozano, como que si fuera gripa, que Si se fuera le va a gripa, quitar. sí. Y no, una gripa sí Sí. se quita, pero ese hábito no, Sí. o esa creencia que la Ahora hay persona gente tiene. que sí cambia, Sí. pero tiene que querer cambiar. Exacto. No porque yo te diga, cambia. No, No, exacto. no. O sea, La la persona gente... tiene que sentirlo desde su corazón y Sí. estar consciente con su mente Sí. y desear tener una vida diferente, Sí, ¿no? sí, Y sí, son sí. sus acciones, otra vez volvemos, las acciones de esa persona va a hacer que va a tener una vida diferente, ¿no? Entonces, Cuando valora todo en su sí. entorno. Es lo que decíamos, ok, primer paso, reconoce. O sea, reconoce que lo que sea positivo o negativo lo has generado tú. Duele, sí, porque tú dices, ¿cómo yo voy a querer que mis hijos no tengan papá? O sea, sí duele, es mucha confrontación, pero también es un alivio, porque si yo generé ese resultado, entonces ¿quién crees que puede generar algo más chingón? Pues yo. Es como, a mí me hizo, ahorita me acordé que también llegó un momento de mi vida donde yo casi me azotaba la cabeza en la pared, porque cómo es que yo estoy creando todo esto, o sea, cómo es que yo estoy provocando esto, si yo no hago esto, yo no hago aquello, entonces ¿por qué yo lo estoy provocando? O sea, yo no lo entendía, pero cuando más me lo decían, me confronté conmigo y cuando me di cuenta de esa parte de que somos hijos de Dios y somos creadores de nuestra vida, entonces ahí viene esa parte, ¿no? De que sí estamos creando nosotros todo eso. Sí, exacto. Y sí es confrontante, no es nada bonito sentir esa parte cuando lo vivimos, cuando ya nos dimos cuenta, pero al final de cuentas lo tenemos que abrazar porque es nuestra vida, no es vida de otra persona. Dijeron Y yo por ahí, luego me doy cuenta de, digo, ¿con quién me voy a ir a quejar de mi vida? Pues nadie, o sea, nadie. Y si voy y me quejo, pues nada más estoy haciendo saber mi vida, pero no se está resolviendo. Exacto. La persona que lo está resolviendo soy yo por mis decisiones y nuevos hábitos, ¿no? Bueno, dijeron por ahí, si me está pasando a mí, ¿de casualidad tendré yo algo que ver con eso? O sea, de casualidad. Porque Exacto. sí, o sea, si tú lo estás viviendo, tú lo estás generando. O sea, sí. Que claro, muchas de las veces volvemos a lo mismo. Las redes sociales, o sea, es un arma de doble filo. Es muy padre ver información positiva, pero también si tú te quedas viendo los resultados positivos de los demás, te frustras. Porque crees que el otro está de lo mejor y tú estás de lo peor. Entonces también ahí está la cara de decir que no todo es bonito, que no todo es felicidad, que casi nadie va a subir la realidad de lo que está viviendo. O sea, nada, están poniendo momentos que son segundos de felicidad y tú crees que está viviendo así todo el tiempo y no es así. No, finalmente Entonces, somos sí. seres humanos y yo, por ejemplo, en este momento puedo estar llorando, puedo estar triste, puedo estar feliz, tengo esas emociones porque soy humano y aparte porque estoy viviendo mi vida día a día y cada día vivo situaciones diferentes, ¿no? Exacto. Nos Son nuevos enfrentamos retos. con cosas diferentes. Así es. Entonces, esas cosas que hacemos, pues nos hace dejarnos sentir esas emociones. Así es. Pues Ok. muchas gracias, Nancy, por este latido compartido desde tu corazón y regalarnos este momento y abrir tu corazón para que muchas mujeres también puedan escucharnos, escucharte y puedan no sentirse solas, sino acompañadas. Gracias a ti que nos estás escuchando y a lo mejor te puedes identificar con nosotras o con Nancy también y esta comunidad es para ti. Y te comento, no estás sola, juntas vamos a trabajar, por supuesto a comprometernos y salir adelante para hacer una mejor versión de cada una de nosotras como mujeres. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo? Pues sí, o sea, la verdad es que no estás sola, hay muchas mujeres queriendo inspirar a más mujeres, yo creo que juntas podemos hacer que más mujeres salgan de este punto, crear niños extraordinarios, porque al final del día nuestro reflejo es lo que estamos educando, estamos dando a la casa. Entonces, si tú estás bien, tus hijos van a estar bien y aquí estamos contentas compartiendo y pues nada, tú puedes hacer que la magia surja. Gracias.